Tenemos entonces en el libro de Éxodo capítulo 12. Es la plaga número 10, la plaga que va a definir la decisión de Faraón. Faraón se ha resistido. En la plaga número 9, él determinó no volver a ver más el rostro de Mosé y de Aarón. Estaba tan obstinado en no aceptar más la presencia de Mosé. Pensaba que Mosé representaba el estorbo, que Mosé era la figura de la molestia de todos los sucesos que habían sucedido en Egipto. Y él pensaba entonces que haciendo alejar a ellos de su presencia era una manera de liberarse de ellos y liberar al pueblo Egipto de todas las plagas. Pero no se daba cuenta que también sus días estaban siendo contados. El Eterno definió que este sería la última plaga para Faraón y para los egipcios. Y entonces dejaría a los hijos de Israel salir de Egipto, abandonar Egipto para siempre. Sería un tiempo de una nueva vida que marcaría en la historia del pueblo de Israel. Una historia de hechos, de sucesos, de acontecimientos sobrenaturales llevados a cabo por nuestro Abba celestial. Y que este acontecimiento o estos hechos no solamente servirían para la vida del pueblo de Israel, sino también para el futuro del mundo venidero. Las buenas nuevas que Rab Shaul compartió a los hermanos de la sinagoga en Roma. Esa sinagoga se componía de judíos biológicos y también de creyentes de origen gentil. Y a ellos entonces se les decía que todas las cosas que decían las Escrituras era para ese grupo. Y no solamente ese grupo, sino también para cualquier generación que vendría posteriormente después. Así entonces tenemos que el capítulo 12 empieza pues con la instrucción del Todopoderoso diciendo: habló el Eterno a Mosé y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Para empezar, estamos viendo cómo el Eterno está definiendo un calendario para el pueblo de Israel. ¿Cuándo iniciaría el año nuevo, el mes nuevo para el pueblo de Israel? Tenemos que ver que este acontecimiento que sucede, que pasa en Egipto, marcaría como un punto de partida para las generaciones siguientes del pueblo de Israel. Entonces inicia diciendo:
este mes, esta luna. Así es el significado, lo que llamamos entonces luna. Y dice, es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el principio de los meses del año. Tenemos que ver que el Eterno está marcando esta fecha importante, de que en el tiempo en que el Eterno saca a los hijos de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, entonces se conoce como Rosh Hashanah. Y aquí hay un poquito de discrepancia, si se puede decir así, sobre el pensamiento rabínico y el pensamiento del Eterno. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién define el año? Tenemos que ir entonces a la Escritura y ver que es el Eterno que está marcando el tiempo. Entonces es el Eterno que define el año nuevo. Y el Eterno está diciendo que el año nuevo será tomado en cuenta a partir de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Entonces vemos pues ahora, para entender un poco mejor, saber con exactitud qué mes aproximadamente es el inicio del año bíblico, el Rosh Hashanah. Vamos a considerar también el capítulo 13 en el versículo 4. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Entonces, Abib es la palabra hebrea que quiere decir brotes nuevos. Entonces, ahora tenemos que verificar la fecha en la que podemos ver los brotes nuevos de la naturaleza, para que podamos entender todos. Quizás pudiéramos transportarnos, ir hasta la tierra de Israel, pero a veces se presentan dificultades para que nosotros podamos entender las estaciones de Israel. El invierno termina aproximadamente entre el 21 de marzo e inicia la primavera. Coincide con lo que también se conoce como el equinoccio de la primavera. De manera pues sencilla podemos entender pues que es la fecha que aproximadamente el Eterno determinó la salida de los hijos de Israel de Egipto. Entonces tenemos que ir a considerar las siguientes porciones. Vayamos ahora en el versículo 3 del capítulo 12. Y dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, de esta luna, tome cada uno un cordero según sus familias paternas y un cordero por hogar. Hay que ver el día 10, número 1, de la luna de la primavera, que esa luna se considera también como principio del año nuevo bíblico, no en el calendario civil del pueblo rabínico, sino de la observancia del Todopoderoso. Ahora pues, tenemos el siguiente, un cordero. Vamos viendo cómo el Eterno prepara a los hijos de Israel para la parte final de sus juicios, llevar a cabo la muerte de los primogénitos. Hemos visto esto en el capítulo 11, lo que el Eterno está determinando hacer con el pueblo egipcio.
Ahora pues, por otra parte, está preparando a los hijos de Israel el día de la victoria, el día de triunfo, el día de la liberación, el día de la salvación, el día en que los hijos de Israel disfrutarán un tiempo nuevo. Así que tenemos pues que continuar con las indicaciones. Cuando la familia, dice, es pequeña, entonces se van a reunir dos familias para celebrar la cena del Cordero. Aún todavía no se define cómo se llama la fiesta. Simplemente está diciendo el día 10 de este mes, de esta luna, de Rosh Hashanah, del año nuevo, cada familia debe tomar un cordero. Si la familia es pequeña, entonces pueden reunirse dos familias para poder comer el cordero. Tiene que ser el cordero de un año. Ahora sigue el Eterno marcando esto. El versículo entonces 5 dice: vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Entonces tenemos que verlo sin defecto. Ese cordero tiene que ser puro. No cabe pues alguna cosa defectuosa en la vida de ese cordero. Tiene que ser puro, tiene que ser limpio. Ahora dice, puede ser de las ovejas o puede ser también de las cabras. Y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Entonces, si el día 10 es el tiempo que se toma el cordero, se debe resguardar el animal hasta el día 14 de esa luna, de ese mes. Ahora dice, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Entonces estamos hablando al principio del día 14. Ahora tenemos que también siempre asociar cada lectura con su contexto. El contexto de este versículo se halla en el libro de Génesis. El Eterno empezó a marcar el día, empezando al atardecer. Al atardecer hasta amanecer. Y del amanecer hasta el atardecer, un día. Entonces, el horario del Eterno, y que es bíblico, inicia pues cuando el sol se oculta. A partir de ese tiempo se toma como el inicio del día. Dentro de nuestras observancias, en este momento, tenemos que el horario que llevamos, que manejamos, es a medianoche. Nuestro reloj cambia a medianoche. A partir de ahí iniciamos con la 1 de la mañana y así sucesivamente hasta llegar a las 12 de la noche del otro día y finaliza las 24 horas. En el horario bíblico es al atardecer, es decir, cuando el sol se oculta, inicia un nuevo día. Así pasa toda la noche dentro de un primer día. Amanece y continúa hasta el atardecer. Entonces finaliza el día. Pues bien, el Eterno está marcando que el día 10, el pueblo de Israel debe elegir tomar un cordero. Quiere decir entonces al inicio del día 10. Ahora dice el versículo, lo tendréis encerrado hasta el día 14
es decir, al principio del día 14. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Una vez que inicia ese nuevo día, se debe llevar a cabo lo que se llama el sacrificio. Ahora, en el versículo 7 dice, luego tomarán de la sangre. Aquí tenemos que hacer una pausa para poder explicar esta palabra. Hemos asociado por mucho tiempo, y yo creo que es en forma general, el español es tan amplio y a veces es un poco difícil de manejar. En México manejamos este término. Se dice de esta manera, por decirlo: ve a tomar agua. ¿Ya tomaste agua? Un ejemplo por decir. Entonces tenemos la idea de que tomar agua es ir a beber el agua. Pero pensamos que tomar y beber es sinónimo. El español es un poco difícil de manejar, porque a veces cambia la terminología. Imaginémonos hace 500 años, ¿cómo era el español antiguo y cómo es el español moderno? Hago este paréntesis porque precisamente cuando tocamos una expresión como esta, la gente piensa, algunas personas piensan que lo que el Eterno está diciendo es que vayan y beban la sangre. Y no es así. Cuando dice luego tomarán de la sangre, no está diciendo ustedes una vez que sacrifiquen el cordero y beban la sangre. Eso no es correcto. El Eterno ha determinado que la sangre no se debe de comer en primer lugar. Y esa instrucción la dio desde Noé. Ahí aparece en el libro de Génesis, donde el Eterno determina y prohíbe, pero la sangre no la comeréis. No se puede comer la sangre. Aunque ciertos grupos, ciertas regiones usan la sangre para comer, pero el Eterno está diciendo claramente dentro de las Escrituras, y hay muchas porciones en el que el Eterno prohíbe comer la sangre, porque la sangre es la vida. La vida está en la sangre. Y el Eterno entonces ordena que la sangre sea tirada en tierra, en su caso. Pero aquí el Eterno está diciendo que se debe de recoger la sangre en un recipiente. Pero no está diciendo que se beba la sangre. Cuando dice tomarán de la sangre, quiere decir que se va a recoger la sangre en un recipiente. Ahora dice, y la pondrán sobre las dos jambas, es decir, marco de la puerta, es decir, la entrada. Los dos postes verticales que sostienen la puerta se conocen también como jambas. Y por lo tanto, dice la porción, y la pondrán sobre las dos jambas, que quiere decir se va a marcar con la sangre, y el dintel de las casas en que lo coman. Pasemos el versículo 8 ahora. Aquella noche comerán la carne asada al fuego.
Así que lo que deben de hacer los hijos de Israel es que esa carne debe ser asada al fuego. Otra cosa, el versículo 8 continúa diciendo, con panes sin levadura. Inicia pues el tiempo de observancia de los panes sin levadura. Otra cosa que debe agregarse es con hierbas amargas lo comerán. Eso es entonces lo que el Eterno está indicando a los hijos de Israel, la manera de observar el cordero asado, que van a llevar a cabo su cena, o cómo cenar, de qué manera servirse de la carne asada. Y sigue diciendo, no comáis de él nada crudo ni hervido en agua. Dos condiciones. Sigue diciendo, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Ahora sigue adelante dando las instrucciones. No dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Es una cena muy importante, la cena del Cordero. Era una cena que iba a servir memoria para los hijos de Israel. Tener en cuenta por generaciones de ese acontecimiento. Como ustedes pueden ver, cómo el Eterno está detallando la forma de llevar a cabo este sacrificio. Ahora, continuamos viendo las instrucciones. Dice el Eterno, si algo sobra, debe ser quemado al fuego. No se puede guardar algo para seguir comiendo al día siguiente. Debe ser una sola cena. Y si sobra, esa carne debe ser quemada al fuego. Pasamos el versículo siguiente. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, es decir, en pie. No podían estar como estoy en este momento, sentado. Ellos tenían que estar en pie. Otra cosa, el Eterno les muestra: vuestras sandalias en vuestros pies, preparados como para salir. Es una cena pues de salida. Es una cena que se toma por última vez en Egipto, y preparados para disponer el viaje sin retorno. Ahora sigue diciendo, y vuestro cayado en vuestra mano. Todos los hijos de Israel consideraban el cayado como una vara de uso común diario, puesto que todos ellos eran pastores de ovejas y de vacas. Por lo tanto, la vara, el cayado, era indispensable. Muy bien. Sigue diciendo, lo comeréis apresuradamente. Esta cena de este tiempo, en esta fecha que el Eterno está marcando, debe ser ingerido a prisa. No era posible cenar como una cena ordinaria, en donde las familias se sentaban a disfrutar
del potaje, de lo que fuera. Esta noche sería diferente de todas las cenas. Ahora, aquí va lo importante. Él es el Pesaj del Eterno. El Cordero es el Pesaj del Eterno. Por primera vez aparece la palabra Pesaj. De aquí se tradujo al griego como Pascua, y así pasó al latín y llegó al español como Pascua. Y finalmente se ha desvirtuado el significado de la Pascua. Entonces mucha gente hoy en día cree que la Pascua es el conejo, la Pascua es cascarón de huevos. Hay infinidad de pensamientos con relación a la Pascua. Y por último dicen, bueno, Pascua es la muerte de Jesús. Pero aquí tenemos el origen de la expresión, Pesaj, que quiere decir pasar por alto. Eso quiere decir del hebreo al español. Quiere decir que aquella noche el Eterno mandaría el ángel que traería la muerte, el poder de la muerte. Entonces pasaría a todas las casas de los egipcios. Pero cuando llegara a la casa del hebreo, del israelita, brincaría, pasaría, no tocaría, por la sencilla razón de que la sangre es sensor para advertir a la muerte que ha habido muerte en esa casa. Es decir, un cordero murió por el primogénito del israelita. Así que esa es la bendición para el pueblo de Israel. Y en su momento daremos las buenas noticias sacadas de este pasaje. Pero en este momento son las buenas noticias para el pueblo de Israel, de que no experimentarían el dolor, la angustia que en su caso experimentarían los egipcios. ¿Por qué? Porque no ha habido sangre que tome lugar de los egipcios. Por lo tanto, el Eterno está protegiendo a su pueblo. Dice el versículo 12: y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Ahora encontramos en este versículo, ejecutaré juicios. Estamos sobre el tema de Mishpat, Shafat, que significan juicios, contra todos los dioses de Egipto. En este momento el Eterno se dispone a derrotar todas las deidades egipcias. Entonces Él sería glorificado en los egipcios. Los egipcios pues ordenarán a que los israelitas salieran deprisa. Sigue diciendo el versículo: la sangre os será por señal. Escuchen bien esto: en las casas donde estéis, pues veré la sangre
y os pasaré por alto. Pesaj. Esa es la palabra, Pesaj. Pasaré por alto. No habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Así que esta es la raíz. Este versículo marca la raíz de la palabra Pesaj, pasar por alto. Sigue ahora la lectura. Ese os será día memorable y lo celebraréis como tiempo señalado al Eterno por vuestras generaciones. El Eterno está enseñando al pueblo de Israel a llevar a cabo estas celebraciones sin suspender año tras año. El Eterno está iniciando, está preparando que en el futuro vendrá el complemento de lo que Él está hablando aquí. Por eso entonces dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando el Eterno está dando estas órdenes, no es simplemente que los israelitas tuvieran una fiesta cada año. No es la idea del Eterno diciendo, bueno, quiero que ustedes como israelitas no tengan un tiempo de aburrimiento. Yo lo que quiero es que ustedes tengan un tiempo de descanso, un tiempo de recreo, un tiempo en el que puedan ustedes reponerse del trabajo, de la angustia, llevando a cabo unas fiestas. No es el propósito del Eterno entretener a los israelitas. Siempre el propósito del Eterno es una instrucción, una enseñanza a futuro. Y eso es lo que estamos entonces observando. ¿Por qué el Eterno les dice que debe ser un acontecimiento que deben de recordar por todas las generaciones? El Eterno está diciendo, ustedes lleven a cabo este suceso porque un día vendrá también otras más buenas noticias. Ahora sigue diciendo, 7 días comeréis pan sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado, desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. ¿Cuál es el objetivo del Eterno de instruir a los hijos de Israel? Llevar a cabo esta instrucción, guardarse de no comer pan con levadura durante 7 días. ¿Cuál es el interés del Eterno para con su pueblo? ¿Qué desea el Eterno? Lo primero que podemos pensar es afirmar al pueblo en el temor, en el respeto, en la obediencia. El Eterno quería que el pueblo viera las cosas de una manera objetiva. Las cosas objetivas nos instruyen, nos aclaran las cosas con facilidad. Aprendemos más de las cosas objetivas. Y por lo tanto, el Eterno pues no solamente dio instrucciones orales, instrucciones escritas, sino también instrucciones objetivas. Ahora sigue diciendo, el primer día habrá un tiempo apartado, es decir, de la observancia de los panes y levadura. Habrá, dice, santa convocación, que quiere decir un tiempo apartado. En hebreo dice Mikra Kodesh.
Es decir, un tiempo de repasar, de ensayar los estatutos, las instrucciones de nuestro Padre Celestial. También en el séptimo día tendréis, dice, un Mikra Kodesh, es decir, un día apartado. Aunque sabemos hoy lo que significa, pero el Eterno no quiso confundirlos, diciéndoles, bueno, esto será un Shabbat para ustedes, sino que les dice Mikra Kodesh. Si hubiera dicho Shabbat, entonces pudieron haberse confundido, porque hay un Shabbat semanal. Finalmente, el pueblo judío rabínico ha entendido que hay un Shabbat semanal y hay un Shabbat festivo. A esto es lo que podemos llamar un Shabbat festivo. El primer día de los panes y levadura y el séptimo día. De hecho, la luna va a cambiar cada año. La luna no tiene días fijos. Cambian su principio y su fin cada vez que termina. Ahora pues, el Eterno dice, ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer, solo eso podréis hacer. Entonces, como podemos ver que esta es la indicación, esta es la instrucción más amplia del Eterno con los hijos de Israel para llevar a cabo, para ejecutar su juicio final, es decir, la plaga número 10. El versículo 17 dice, guardaréis pues la fiesta de los ácimos, es decir, panes y levadura, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes. Una vez más el Eterno repasa. Dice, en el día 14 del mes por la tarde, al inicio del día 14, comeréis panes y levadura hasta el día, dice, 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado, en todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Luego Mosé convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad el Pesaj. Tomaréis un manojo de hisopo, lo empaparéis en la sangre que habrá en un lebrillo. Untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Se refiere el día 14, Recuerden que al inicio del día 14 se debe llevar a cabo el sacrificio. A medianoche el Eterno pasaría a través de su mensajero para llevar a cabo los juicios, es decir, la plaga, la muerte de los primogénitos. Así cuando pase el Eterno para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará el Eterno de aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará,
como ha hablado, observaréis este servicio. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros responderéis, sacrificio de Pesaj es para el Eterno, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando pasó una plaga sobre los egipcios. Libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se posternó. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como el Eterno había ordenado a Mosé y a Aarón, y así lo hicieron. Y aconteció que a medianoche, se refiere el día 14, el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Mosé y a Aarón de noche y dijo, levantaos, salid en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Marchaos, servid al Eterno según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis hablado. Marchaos y bendecidme también a mí. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Todo el país, toda la nación, toda la ciudad de Egipto obligó prácticamente a los hijos de Israel. Al día siguiente los expulsaron con todas sus pertenencias, porque ellos sentían que también la muerte, la plaga, llegaba a ellos. Ahora sigue entonces la Escritura, pues, enseñándonos lo que sucedió. El versículo 34 dice, entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas, y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Mosé. Pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro, vestidos, y el Eterno dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Llegó el día de la salvación, el día de la victoria para el pueblo de Israel. Finalmente quedó Egipto, una ciudad devastada, a raíz de la dureza del corazón de Faraón. Finalmente también la historia bíblica nos narra que finalmente muere Faraón. Ese personaje que recibió la instrucción del Todopoderoso, que recibió la misericordia del Eterno, de favorecerlo si él permitía que los hijos de Israel salieran. Pero él resistió y no quiso ceder el lugar ni al Eterno ni a los hijos de Israel, y pereció ahogado en el Mar Rojo, con toda su caballería, con todo su ejército. Y tenemos pues la victoria del pueblo de Israel. Las buenas noticias llegaron a su cumplimiento. Lo que el Eterno prometió a Abraham, Isaac y Jacob se cumplió en este momento. Y de esta enseñanza todavía el Eterno tiene un mensaje
unas buenas noticias, la Besorá para el mundo venidero. Y termino diciéndoles que fue nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Es el personaje que está siendo revelado a través de esta imagen que estamos viendo. La vida de Yeshua HaMashiach. En algún momento estaremos viendo esta historia tan importante. Cómo el Eterno, pues, quiso enseñar a su pueblo que celebraran de generación en generación la fiesta del Pesaj. Y cuando llegara a cumplirse el propósito del Eterno, todo el pueblo estaría atento ante tal acontecimiento. Mas vemos, por desgracia, hace 2000 años, nadie lo conoció. Nadie pudo entender, excepto a un grupo, a un pequeño grupo que entendió, escuchó. Y fueron los testigos que siguieron difundiendo esta instrucción. Y hoy podemos nosotros mejorar nuestra comprensión a través de nuestro retorno en nuestras raíces hebreas.